y la honra que es para mí también tener amigos pastores presentes en esta jornada. Les cuento, vamos a dividir en dos, les tenemos un rico desayuno, pero más adelante, y algunos ya se descarriaron enseguida ya, pero tenemos un rico desayuno, un break para que compartamos también y nos podamos conversar con algunos que hace bastante tiempo que no nos vemos. Esto es un sello que nosotros tenemos como iglesia local, pero con los varones. Para mí es un milagro reunir varones que sean más de 2 o 3 en la semana. Sí, Señor, pero ha sido increíble cómo Dios, a través de su Espíritu, ha venido trabajando en nuestra iglesia local en este último semestre. Nosotros tenemos una reunión por mes con los varones, una reunión por mes, pero tenemos células o casas iglesias en la semana, y allí hemos venido trabajando para llegar a este día y cerrar el año. Y pretendemos hacer todos los años algo similar. Esto es lo primero, como primera experiencia con los varones. Y hablaba con el pastor local, con el pastor Gonzalo, y decíamos, hay algunos mitos dentro de las iglesias que en realidad no son tan mitos, son más realidades, pero vamos a hacer cuenta que son mitos. Y uno de esos mitos es que como que son las mujeres las que la llevan siempre en todo. ¿Ha escuchado eso o no? ¿Sí? Son las mujeres las que oran y los hombres no. Cuando hay convocatorias, parece que la multitud son mujeres y los hombres siempre son los pocos. Pero quiero que levante su mano derecha esta mañana y diga, no, eso es un mito, eso no es real, diga. Eso no es real, ¿ya? Eso lo inventó el diablo, diga. Y por eso hemos venido trabajando con mucha perseverancia. Yo agradezco a nuestro equipo de la iglesia local, lamentablemente por trabajo, por comercio, que algunos trabajan en esta fecha de fin de semana, no pueden estar, y lo lamento mucho que no estén, pero gracias por todos los que están esta mañana en este lugar. Quiero que abrace a su vecino y le diga, estoy feliz de que estés presente esta mañana. Dígale. Hágaselo saber. Dile, te estoy hablando en serio, estoy feliz de verte, dile. Y vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana poder fluir y continuar más adelante hasta que el Señor nos diga. Una temática que evidentemente no se alcanza a resolver en un retiro de varones. Por lo tanto, hablaré de algún aspecto más práctico de lo que es el sacerdocio, de lo que es ser reyes. Y una de las primeras cosas que quiero romper enseguida es que siempre se nos tilda a los varones como que tú eres el sacerdote de la casa. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, hombres y mujeres. A vosotros sois reyes y sacerdotes. Y eso es algo hecho, dado, entregado al hombre y a la mujer de Dios. Distinto es cuando somos cabeza. El hombre es cabeza. Pero reyes y sacerdotes es una asignación que se le da a quienes componen al Cristo corporativo, al nuevo hombre, y eso somos nosotros. En el Antiguo Testamento habían 3 liderazgos muy marcados. Donde había un rey, había un sacerdote. Siempre estaba el rey y estaba el sacerdote. Algunos tenían una función doble. El caso de Ezequiel, el caso de Samuel y otros tenían una dualidad en sus funciones. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote, pero siempre donde había un rey que establecía gobierno, había un sacerdote que le daba una dirección o una línea espiritual en relación a que no se salgan de los marcos que Dios había establecido. La verdad que en el Antiguo Testamento el profeta no aparece,
solo cuando el rey se salía de la línea de Dios. Cada vez que usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, que un rey se apartaba, siempre aparecía un profeta, y el profeta no se sabe de dónde venía, pero de algún lugar aparecía, y le apareció a David, apareció un profeta, le cuenta la historia, le dice que estaba en pecado, le dice que las cosas no estaban funcionando, que se había apartado de Dios, y el profeta, así como venía, así también se iba. Un profeta le dijo a un rey en una oportunidad: tú te vas a morir. Se fue, cuando va llegando a la puerta, viene el espíritu y le dice: devuélvete, dile que yo le regalo 14 años más. Fue, le dijo y siguió su camino. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Dios establece lo mismo. Mas vosotros, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice que somos reyes y sacerdotes. Levante su mano, diga: soy rey y sacerdote. Abraza al que está a su lado, dile: por si no lo sabías, eres rey y sacerdote. ¿Amén? El rey establece gobierno. Así dice el Señor. Mi casa y yo, no sé ustedes, mi casa y yo servimos al Señor. El rey establece los principios, establece las convicciones. El rey no anda con dualidades. El rey interpreta la ley de Dios. Punto. Y hay que ejecutarla. El sacerdocio le guía, le establece. Somos reyes y sacerdotes. Habían algunos reyes que eran impulsivos, descarriados, pero tenían al sacerdote al lado. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Ese es el punto nuestro. Aquí no hay apóstoles, aquí no hay profetas, aquí no hay pastores, aquí no hay evangelistas, aquí no hay maestros, aquí no hay don de sanidad. No, aquí somos reyes y sacerdotes. Eso hay que desmistificarlo enseguida, porque eso de los títulos, algunos en algún punto nos dañó y a algunos le hace mucho daño aquello. No me dispare, voy a llegar a ese punto. Porque eso hay que tenerlo claro. Reyes y sacerdotes. Acuérdense, en el Antiguo Testamento habían reyes y sacerdotes, y el profeta no aparece ahí en la nómina. Pero sí habían profetas, ¿correcto? Pero no aparece en la nómina. Pero sí habían profetas. ¿Dónde está lo profético en el Nuevo Testamento? Lo leyó el pastor Juan, Efesios 4:11. Dice que la ascensión, en la dimensión de la ascensión, cuando Cristo va ascendiendo, dice Corintios, y lo dice también Efesios, dice que Él establece y dio a los hombres dones. Y a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificar la iglesia del Señor. Cuando no hay perfección, cuando no hay edificación, cuando no hay ministerio, dice que somos niños fluctuantes. Si no se reconoce esto, que es el don de Cristo, en 5 dones, o en 5 expresiones: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, los cuales fueron llamados con una única función, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar, alinearnos. Eso es lo profético que de alguna u otra forma Dios establece en la iglesia, pero por sobre eso somos reyes y sacerdotes. Cuando nos apartamos de este rol o de esta función, que no es un cargo, de esta función, que es ser reyes y sacerdotes, siempre Dios va a tener algo profético, aparecerá un profeta
que nos va a tener que perfeccionar y por eso esta mañana estamos en este lugar. ¿Cuántos de ustedes conducen? A ver, ¿tienen licencia para conducir? ¿Cuántas ruedas tiene el auto? 4. Pero hay una que siempre está guardada. ¿Cómo se llama esa rueda? Eso es lo profético. Eso es lo profético. Así dice el Señor. Cuando tú escuchas a alguien que dice, así dice el Señor, es porque no estás haciendo o no estás alineado con lo que Dios estableció. Si nosotros pudiésemos convertirnos, créame, a lo que significa ser sacerdote de Dios y reyes de Dios, comprender, no tendría Dios que perfeccionarnos porque aquello de la perfección siempre es externa y la ley de vida de Cristo está en cada uno de nosotros y nadie tendrá que enseñarle nada a su prójimo. Punto. ¿Lo comprendo o no? Nadie tendrá que enseñarle nada porque la ley de vida que está en cada uno de nosotros nos enseñará, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas. Y si Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas, ¿por qué esta mañana usted está en este lugar escuchando al pastor Manuel enseñando? Porque la rueda de repuesto aparece cuando una de nuestras ruedas se ha pinchado. Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile, hay un área en tu vida que se pinchó y Dios la va a perfeccionar en esta mañana. Vamos, abrácele. Te falta aire, dile, te falta aire. ¿A cuánto le falta aire en algún área de su vida? A ver. ¿Cuántos son felices en sus matrimonios? Veo como 3 manos nomás. ¿Ah? ¿Cuántos son felices en su familia? A ver. ¿Cuántos son hombres plenos esta mañana en este lugar? Levante su mano derecha, diga, en Cristo estoy completo. No le escucho, ¿ah? En Cristo estoy completo. Eso de estar completo es ser reyes y sacerdote. Eso de estar completos en Cristo solamente lo puede declarar un rey o un sacerdote. En nosotros los pastores, aquí hay varios pastores, nosotros no estamos diseñados para ministrar a gente completa. A nosotros se nos enseñó a ministrar al cojo, al tuerto, ¿me explico o no? ¿Me explico? A pura gente imperfecta. ¿Cómo se le ministra a gente completa en Cristo? Se nos termina el mensaje. ¿Alguna vez un pastor hizo el llamado y nadie pasó? ¿Cuántos quieren ser sanados en esta jornada? No pasa nada y uno se frustra. No, mi mensaje estuvo malo. Nadie pasó, nadie se convirtió. La verdad, están todos convertidos, están todos sanos. Eso es maravilloso. Si estamos todos completos en Cristo, conectados con el Señor, comprendiendo, entendiendo que mi función en Cristo es estar alineado con su principio de ser reyes y sacerdotes, créame, nos ahorraríamos muchísimos seminarios. No tendríamos que ocupar la rueda de repuesto. En el libro de Levítico, en el capítulo 14, que es un capítulo muy largo, muy extenso, aparece una historia que la voy a dividir en 3. Porque todo lo antiguo es tipo, sombra y figura de realidades espirituales que uno comienza a extraer. Y esta es la historia de leyes que se dictaron allí en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel va cruzando el desierto. Y habla de las pestes, habla de la lepra, habla de la casa y habla de las piedras. Lo repito, habla de la casa, cuando la casa tiene peste, habla de las piedras manchadas y habla de la lepra. Había muchas leyes higiénicas allí y todos estos hechos son hechos literales. Yo pasé por la avenida Francia ayer y hoy, no sé si alguien ha pasado, hay un circo ahí, ¿sí? Hay un circo, creo que es mexicano.
Y yo me acordaba de este tema, dije, justo tengo que ministrar mañana este tema. Y yo estaba pequeño y siempre en Valparaíso, de donde soy, llegaban circos y los colegios iban, no sé si acá se hacía, repartían entradas de los colegios y los cursos. El problema era cuando el circo se iba, porque en ese lugar donde estuvo el circo quedaba muchísima basura. Muchísima basura. Y el circo estaba una semana. Usted entenderá que cuando el pueblo de Israel marchaba por 40 años, Dios estableció que cada 4 meses ese circo, esa carpa gigantesca, debía desarmarse. Escuche, no habían baños químicos, porque los baños tienen baños químicos. Las construcciones hoy en día todos tienen baños químicos. En esos años no habían baños químicos. Y Dios establece leyes higiénicas. Y había una ley, por ejemplo, que decía si alguien, estamos hablando de 2 millones de personas, 2 millones de personas. ¿Cuántas tiene Valdivia? ¿150.000? ¿Estoy bien? Usted entenderá que de 150.000 a 2 millones de personas hay una gran diferencia. Por favor, imagínese la escena. Israel, 2 millones de personas, una gigantesca carpa, carpas pequeñas, cada tribu, etcétera, y Dios establece. Y una de las leyes decía, si alguien quería hacer sus necesidades, debía apartarse de ese lugar, y tú buscabas un lugar y dice que andabas con una vara. No sé si usted sabía eso. Y tú llegabas a un lugar, acá, como no hay vara, porque donde había una vara, el lugar estaba, alguien ya había hecho sus necesidades. Entonces, este lugar está vacío y tú hacías tus necesidades y ponías la vara. Significaba que si alguien venía, ya ese lugar ya había sido ocupado. Entonces tú llegabas y encontrabas cientos y miles de varas. Yo me imagino a un chileno ahí vendiendo varas, pero, ¿cierto? Haciendo negocio de varas, 3 varas por 1.000 pesos. Y el hoyo que hacías era dependiendo también de la necesidad que tú tenías. No, todo esto es verdad, todo eso aparece en la Biblia. Pero aquí hay otra historia. Y la historia es la siguiente. ¿Qué pasaba cuando en una casa de un rey, de un sacerdote, de un hombre de Dios, había peste? Y Judas 12 dice que estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice que son nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuando habla de la limpieza en la casa, la Biblia dice que la casa somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos templos del Espíritu Santo hay acá? Dice que las piedras somos nosotros, somos piedras vivas. Y la lepra siempre en la Biblia está clasificada o definida como el pecado en cualquiera de sus formas y manifestación. Y el tema central de Levítico en la segunda parte de este capítulo es el siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo como un hombre de Dios cuando la lepra llegó a mi casa? Cuando la lepra llegó a mi matrimonio, cuando la lepra llegó a mis hijos, cuando la lepra llegó a mi economía o a algún área de mi vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos hablándole a hombres de Dios esta mañana. Cuando tengo problemas, ¿a quién voy? ¿A quién le pido consejos? ¿A quién le pido orientación? Me he llevado la sorpresa en esta última etapa. Tengo muchos amigos pastores y muchos de ellos han dejado el ministerio. El ministerio. Han dejado de pastorear. Ni les cuento la cantidad de amigos míos que se han divorciado.
Estoy hablándole de pastores. Pastores. Ni hablar de allí hacia abajo. Hace un mes y un poquito más estaba en Santiago con mi esposa y estábamos a propósito de que teníamos que hacer un casamiento, viendo cuántos casamientos nosotros hemos hecho. De hecho, aquí hay varios que yo casé, ¿sí? Que levanten la mano a todos los que mi esposa... Mira, casamos a Jorge, a Gonzalo, Marco. Tú fuiste hasta pasar la luna de miel a mi casa, por hermano. ¿Ah? A Viña. A Patricio, ¿a quién más casé? A Claudio. Y bueno, es los que están acá, pero imagínate en 34 años de pastor. Pero ¿sabes? Después nos entramos en crisis, mi esposa y yo. Porque muchos de los que habíamos casado, muchos se han divorciado. Se han divorciado. Y se han divorciado no porque él se casó con una mundana, ni la cristiana se casó con un mundano. Ambos eran cristianos. En algún momento, ese matrimonio, esa familia se llenó de lepra. ¿Me entiende el concepto? Y este tema es, ¿qué hacemos nosotros cuando tú ves que en tu casa la lepra llegó? ¿Y cómo llega la lepra? Dice que son pequeñas manchas. Pequeñas manchas. Es decir, algo que tú dices, no, esto tiene respuesta rápida. Esto tiene solución mágica. Esto lo arreglo yo. Con esto me la puedo, no necesito que nadie me ayude. Recuerde, la casa somos nosotros. 1 Corintios dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Isaías dice, Jehová dijo así, el cielo es mi tierra y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Lo que está diciendo Dios, que esto no es el templo. Este es un lugar donde nosotros nos reunimos y cada pastor tiene su lugar y esperamos y entendemos tenerlo de la mejor forma, pero Dios no necesita mayormente esto porque su templo, dice, es tan gigante que el techo llega al cielo y la tierra llega a sus pies. Y el templo, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta de nuevas criaturas y esas nuevas criaturas somos cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros mora Cristo. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano y diga, yo soy el templo. Todo esto es tipo, sombra y figura del templo real que somos nosotros. Pero también dice Pedro que somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Somos nosotros la casa espiritual. Tenemos un fundamento, que el fundamento es Cristo. Y Efesios, lo que dije anteriormente, tiene aquellos peritos a los cuales Dios ha designado para hacer esa labor y ese trabajo de ir viendo el trabajo de la edificación en estas piedras, todas estas piedras, porque una piedra más otra piedra va siendo edificada de modo que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Número 1, dentro de lo que aparece en Levítico, es lo siguiente. Tengo un problema en la casa que debo resolver. Me encontré con una mancha. Levante su mano derecha, diga, tengo un problema que debo resolver. ¿Nunca usted llegó a casa recién hecha la casa o una pieza y usted puso un clavo para colgar ¿cómo decíamos? El paletó? ¿Cuánto dijeron el paletó? Tu esposa te dijo, oye, hay que colgar ropa, no te preocupes, yo arreglo. ¡Pah! ¡Pah! 3 clavos. El paletó, ¿cierto? El abrigo y el gorro. Y tú dices, no, esto es mientras, dígalo conmigo, mientras tanto. ¿El clavo por cuánto tiempo va a estar? Mientras. ¿Qué es lo que es mientras tanto para un hombre? Ayúdeme. ¿Ah? ¿Sí? De hecho, tú vas a la casa que hace 10 años está el clavo, todavía está ese clavo puesto ahí está.
para siempre. O sea, el problema es que el clavo no se reproduce. La lepra sí. Entonces, la primera expresión aquí es, tengo un problema en mi casa que debo resolver. ¿Y qué dice Levíticos 14:35? Que cuando aquello ocurra, número uno, lo primero que dice, y llamarás al sacerdote. ¿Qué dice? Y llamarás al sacerdote. No dice que llamarás al profeta, llamarás al sacerdote. Dice, darás aviso al sacerdote. Tengo un, dígalo, problema en mi casa. No, usted no tiene que levantar su mano, pero ¿cuántos de ustedes llaman a los pastores cuando tienen problemas? A sus pastores. O al hombre o mujer de Dios que Dios tiene en ese lugar. ¿Cuántos lo hacen? ¿Ha escuchado la palabra crisis? ¿Sí? ¿Usted sabe que la palabra crisis en chino significa, ¿alguien sabe? Que lo diga fuerte. Para un chino, nueva oportunidad. Pero ¿sabes? También lo decían los griegos. Crisis para los orientales es oportunidad. Pero nosotros no entendemos ese concepto. Esto lo aprendí, no crea que estoy dándole clase, yo lo aprendí hace un mes. ¿Y sabes por qué no entendemos el concepto? Porque la crisis para nosotros es muy distinta a lo que es crisis para los griegos o para los orientales, en este caso los chinos. Porque el concepto crisis para nosotros, crisis para mí, para muchos, es cuando ya no tienes respuesta a lo que estás viviendo. ¿Qué es una crisis matrimonial para un hombre? Pastor, la flaca se fue de la casa, está en crisis, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es crisis económica para un hombre? Estoy en crisis, pastor. Hace 3 meses me echaron del trabajo o hicieron reducción de personal y tengo deuda. ¿De cuándo ocurrió eso? Hace 3 meses. Y tiene razón porque eso es lo que nosotros entendemos por un concepto de crisis. Estoy mal, pastor, estoy en crisis. Pero la crisis para un oriental es la semilla del problema. Es la mancha, ¿me explico? Es la mancha. Entonces cuando ellos dicen estoy en crisis, claro, para ellos crisis es oportunidad porque están visualizando que a partir de esa semilla es lo que se les viene. Nosotros decimos crisis cuando estamos con hasta el cuello, ayúdenme, sáquenme, por favor, Dios, haz un milagro. Porque cuando la crisis empezó hace 3 meses, hace 6 meses, ¿qué dijimos nosotros? No necesito ayuda. Estoy bien, yo salgo de acá, no, pastor, estoy bien. Los hombres somos pero dados. Nosotros no pedimos ayuda. Espero que el Señor con su espíritu rompa todos esos moldes estúpidos, hablo en primera persona, que tenemos, que hemos tenido. Nos hemos equivocado, pero en toda nuestra área. Como esposo, como padre. ¿Sí o no? Por eso la chica adolescente a los 17 años busca el abrazo de cualquier hombre, se embaraza, porque no encontró en los papás ¿qué? El abrazo, la conversación, el diálogo, y frustró su futuro muchas veces. ¿Entiendes por qué a veces Dios manda un profeta? Y te lo manda a ti en forma personal, lo manda a tu iglesia, pero el plan original no es el profeta. Claro, Dios tiene a los profetas, toda la exclamación profética, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para que desde un ente externo podamos perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para que los santos cumplan la obra de Él. Y es la palabra ministerio, es la única vez que aparece allí, ministerio. El ministerio no está acá, el ministerio está allá. Pero cuando no hacemos caso y no obedecemos,
nos desalineamos y vemos que mi casa se está llenando, ¿por qué no pedimos ayuda? Veo un problema en mi casa. ¿Y qué dice Levítico? Llamarás a tu pastor, o a tu papá, o a tu mamá. Siempre hay alguien que tiene un nivel mayor de unción que tú. Eso es un golpe para los pastores, ¿cierto? No, sí, es un golpe para todos nosotros. Pero siempre habrá alguien que tiene un mayor nivel de unción derivado en sabiduría y en conocimiento que el que tú tienes. Por eso tenemos una cobertura, por eso tenemos nuestros pastores, nuestros apóstoles, nuestro obispo, conforme a la escuela teológica que usted tenga, pero estamos hablando de lo mismo. Me preguntaba un joven ayer, pastor, ¿qué es ser obispo? Tuve que explicarle lo que es ser obispo porque nació en nuestra iglesia y primera vez que escuchaba el concepto de obispo. Es lo mismo, le digo. Como cobertura me refiero. Número 2, si yo puedo hacerlo, entonces ¿para qué Dios estableció ministro? Buena pregunta. Si yo puedo hacerlo todo, yo puedo tomar mis propias decisiones y yo tengo todo el tejimaneje, esa palabra para los que están viendo, tejimaneje es una palabra chilena. ¿Qué significaría tejimaneje? Yo tengo el control de todo. ¿Para qué quiero un pastor? ¿Para qué Dios estableció apóstol? ¿Para qué quiero? ¿Para qué? Si yo tengo respuesta a todo, ¿para qué me congrego? Hay gente que se congrega en nuestras iglesias y las saben todas. ¿Conoce gente así o no? ¿Alguien que tenga ese espíritu para que entre todos podamos orar por él? ¿No? Aquí hay varios, hermano. Esta mañana no los voy a identificar, pero hay 3 que están acá y otros que no. Hay gente que lo sabe. Estamos hablando de pastores también. A mí me enseñaron desde muy pequeño en el ministerio lo siguiente. Cuando tú tienes un pastor que no tiene pastor, preocúpate. No. Eso de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. A todos. Si estamos con el concepto de familia, de padre e hijo, y un hijo rinde cuenta a su padre, y un pastor que no tenga a quien rendirle, ese pastor está en peligro. Capaz que ya está lleno de lepra y no se ha dado cuenta. Tiene varios clavos. Todavía le llama colgadores. Pero no son colgadores, diga, son clavos. ¿Cuelga? ¿Dónde puedo colgar la ropa? Ahí en el colgador. No es clavo. Él cree ya en su mente que es un colgador. No, es clavo. Es lepra. Algo está mal en ti. Dile al que está a tu lado, no te lo quería decir esta mañana, pero hay algo mal en ti que tienes que resolver, dile. Si yo como hombre tengo respuesta a todas las situaciones que me están pasando, ¿para qué Dios me estableció un pastor? ¿Para qué Dios estableció ministros? Hay muchos que lo reconocen en el pastor, en el papel. No, yo tengo amigos que a veces me encuentran en la plaza. Años, los conozco años. Y se cruzan de vereda para saludarme. Y andan con alguien. Este es mi pastor. Y dice, no, este es mi pastor. Y yo me pongo a pensar en silencio. Digo, que no siga, que no hable más, que no hable más. Yo no soy su pastor. Yo soy tu amigo, le digo. Te quiero, te amo. Gracias por todo lo que tú has sido con nosotros, en generosidad. Nos conocemos 20, 25 años. Pero no digas que soy tu pastor, porque yo no soy tu pastor. Si yo fuese tu pastor, te congregas, vas a la iglesia, estarías participando, comprenderías tu función dentro del cuerpo de Cristo, no irías a calentar una banca solamente. Diga, en el cuerpo, diga, levante su mano, en el cuerpo no hay cargos, hay funciones. ¿Comprende eso? Dígalo de nuevo, diga, en el cuerpo no hay cargos, no hay cargos. La gente que cree que tiene un cargo en la iglesia, más temprano que tarde se va a ir de la iglesia. No, estoy presionado. ¿Ha escuchado esos términos? Me siento presionado. Todo le presiona.
Le presiona llegar temprano, le presiona irse al final, le presiona orar en las mañanas. Para él o para ella, todo es presión. En el cuerpo de Cristo no hay cargos. Esta mano, mientras yo estoy hablando, y de hecho la boca está funcionando, la mano, sin que nadie le presione, sin ninguna presión, funciona. El cuerpo de Cristo es así, funcionamos. Y cuando tú funcionas es porque conoces tu perfecta ubicación dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, no existe personas que se congregan en el Espíritu y no consideran a los reyes o a los sacerdotes que Dios les ha establecido. Tengo un problema en mi casa. ¿Qué haré? Llamaré al sacerdote. Bien, quiero preguntar, ¿cuántos sacerdotes hay acá? Levante su mano y diga, somos reyes y sacerdotes. Dígalo de nuevo, diga, somos reyes y sacerdotes. Ahora, hay alguien en peligro que te necesita a ti. ¿Lo escuchó bien? Hay alguien que necesita tu ayuda. Hay alguien que necesita que tú apliques funciones conforme a esa gracia que Dios ha puesto dentro de ti. Número 3, lo dije, lo repito, en el cuerpo de Cristo siempre habrá alguien con una unción superior a la nuestra, la cual yo necesito. Yo necesito. Tengo un problema que me sobrepasa. Tengo una situación matrimonial que me sobrepasa. Tengo una situación con mis hijos que me sobrepasa. Tengo una situación que estoy viviendo en forma personal. Tiene que haber alguien dentro del cuerpo de Cristo, en algún lugar de este mundo, que tenga respuesta a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy pasando. Y en su gracia, Dios nunca me va a dejar sin encontrar respuesta a lo que estoy viviendo. Tengo 57 años. La verdad que cada vez que alguien me dice una edad, también tengo que asumir que también los años han pasado en mi persona. Y a veces uno ve tantos pastores solos. Y esto es una opinión personal, por favor. Y a veces vamos a grupos, a concilios pastorales. Me acuerdo, ¿te acuerdas, Juan, cuando hacíamos desayunos pastorales? En los 90. Y iba mucho pastor. Desayunos pastorales, era todos los sábados. Y mucho pastor. Hicimos un recorrido, yo diría, por muchos meses. Tenía la osadía, la fuerza de recorrer todo Valdivia en lugares, pastores que jamás en mi vida había visto. Y había alguien que sí los conocía. Las direcciones, los teléfonos, íbamos y juntábamos como 40, 45 pastores todos los sábados a tomar desayuno. Yo tengo claridad en lo que les voy a decir. Yo diría que la mitad de esos pastores iba solamente para encontrar un espacio de conversación. De conversación. ¿Sabes por qué? Por la soledad. Hay mucho pastor solo. Hay mucho líder solo. Pero el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Usted se corta un dedo y le sale sangre, usted no va a buscar sangre al banco de sangre. El cuerpo mismo regenera todo lo que tiene que regenerar. Ese es el cuerpo. Pero llévalo a tu iglesia local. Esa gente que tiene dificultades, que tiene problemas. Aquí veo jóvenes, veo adolescentes, gracias por su presencia. Pero no podemos estar solos. Hay iglesias que tienen un sistema de gobierno donde todo es formal. Reuniones formales. Está el presidente, está el tesorero, y yo no hago juicio de eso. Son realidades que se viven. Pero esa es una organización. También pertenezco a una organización. También tengo personería jurídica. También hay un directorio, pero tengo muy claro